dar respuestas. ¿Cuál sería el rol del Estado en esos procesos? ¿Cuáles serían las prioridades a construir? ¿Qué políticas públicas vamos a priorizar? Económicas, de seguridad, culturales, de participación social y construcción ciudadana. ¿Dónde nos situamos? En octubre de 2003 realizóse en Brasil una reunión del grupo de especialistas The Role of Men and Boys in Achieving Gender Equality, organizada por la División de Naciones Unidas para el Avance de las Mujeres en colaboración con la OIT y con UNAIDS. Esa reunión preparaba la 48ª sección de la Comisión de la Mujer, que abordaría el documento Aggregate Language for Intergovernmental Processes, una compilación de citaciones de las palabras men, young men and boys en las conferencias de Cairo, Beijing y en las de sus correspondientes +5, o sea, Cairo +5, Beijing +5. Y ahí ese documento también reconoce que el eje para la transformación de la vida social, según los textos analizados, es la inserción de los hombres en la vida cotidiana, en el proceso de compartir responsabilidades en la vida doméstica, incluyéndose las acciones de cuidados asociadas a la reproducción social y biológica. Sin embargo, empieza a destacar algunas perspectivas emergentes cuando los temas en análisis pasan a ser la violencia contra las mujeres y el VIH-Sida, ambas temáticas tratadas extensivamente en esa reunión. De hecho, ahí sí, cuando hablamos un poquito más de la violencia y del VIH, empieza a emergir una visión que abre un poco más las implicaciones sobre la construcción de identidades y sobre el rol de la sexualidad y de la violencia en esos escenarios, como hemos visto extensivamente en esa reunión. Sin embargo, la manera de abordaje sigue aún la misma, o sea, es necesario dar mayor atención a la educación de los hombres y los niños sobre su rol y responsabilidad en la prevención de la transmisión a sus parceras de las enfermedades sexualmente transmisibles y el VIH. Seguidamente sugiere como una solución la participación o el involucramiento de los niños y los hombres de manera responsable. Esta perspectiva, presentada en la conferencia de Cairo como innovadora y como vimos en realidad es anterior a Cairo, se repite en varios otros textos, también por influencia del movimiento de mujeres. Por ejemplo, las recomendaciones de la cúpula social realizada en el año de 1995 en Dinamarca repetía un cierto mantra: la división equitativa entre hombres y mujeres involucrando la plena responsabilidad del hombre en la vida familiar. O entonces, flexibilidad en los horarios de trabajo, tanto para mujeres como para hombres. Asumir tareas domésticas, incluyendo tener los hijos, responsabilidades familiares de cuidado de los hijos y otros familiares, o asumir cuidados con la vida familiar, ¿sería realmente suficiente para cambiar las relaciones de poder de género? De acuerdo con Teresita Barbiere, en 91, ella decía que la perspectiva de género como instrumento de análisis conduce sí al análisis de la división social de trabajo, considerado un hábito fundamental del sistema de género, pero como una consecuencia del conflicto de poder y por lo tanto del control que los hombres ejercen sobre la capacidad reproductiva y sobre la capacidad erótica, pero no como llave de donde se originaría la subordinación de género. O sea, el control sobre la capacidad de trabajo de las mujeres, a pesar de ser uno de los elementos centrales en la submisión del cuerpo femenino, no es el único, porque no es el que hace la especificidad de la diferencia sexual. Es justamente a ese aspecto que me refiero cuando indico la tendencia de repetición de esa determinada visión sobre los hombres y el masculino en los textos que están siendo producidos y reproducidos en el escenario de Naciones Unidas y que finalmente sirven de lenguaje de referencia, especialmente para la construcción de políticas y programas a ser desarrollados por los gobiernos, versus todo lo que los varios estudios, como vimos esos 3 días, han indicado sobre la necesidad de trabajar y la fuerza de la sexualidad en todo el eje de la transformación y construcción de la identidad masculina, de escenarios mucho más complejos como acabamos de escuchar. ¿Qué es lo que las agencias del sistema han hecho? Buscando conocer el impacto que los textos oficiales del sistema de Naciones Unidas puede haber producido sobre la acción de algunas agencias específicas, he visto como algunos textos, y no estoy hablando de los textos, de los guidelines, no estoy hablando de las experiencias concretas en los países,
veo que esos trabajos han sido influenciados por esa visión de que hablo, esa visión limitante del masculino. La revisión de esos textos ha sido realizada con dos visiones específicas. La primera, de que el concepto de género, a pesar de proponer aclarar relaciones jerárquicas entre las perspectivas del femenino y el masculino, es en la práctica interesado en la situación de las mujeres. Y la segunda es de que las posibilidades de que género elucide lo que es la perspectiva masculina exige algo que es hasta hoy inexistente. Una base política que permita la traducción y visibilización de lo que ocurre en el campo de la vida masculina, articulada con las políticas de construcción democrática, visando efectivamente la eliminación de las relaciones antidemocráticas, discriminatorias y de exclusión social. En 1997, por ejemplo, UNICEF y UNESCO publican importantes documentos sobre el rol masculino, respectivamente en la vida de los niños y para el alcance de la paz. El documento de UNICEF explicitaba que es parte de un esfuerzo constante para comprender mucho mejor el rol que los hombres pueden desarrollar o tener en la vida de las crianzas, de los niños, y de las mujeres. O sea, nada más que la aplicación de los principios que vienen marcando los textos de la conferencia desde la década de 70. El hombre pai y el ambiente del lar de la casa estructuran el escenario específico con que UNICEF desarrolla sus principios de trabajo y orientaciones de programación. Trabajar con hombres sería un desafío operacional y político, pero realizarlo podría proporcionar nuevas formas de conquistar mejores objetivos de desarrollo infantil y contribuir con la eliminación de obstáculos que se oponen a la igualdad entre los sexos. En el mismo año se realizaba, en 97, UNESCO realizaba una reunión de especialistas sobre roles masculinos y masculinidades desde el punto de vista de una cultura de paz, en el ámbito de su programa, La mujer y una cultura de paz. De acuerdo con el texto inicial del programa, sí hubo todo un esfuerzo para desarrollar el discernimiento y la formación en gestión de conflictos y supresión de poderes sin recorrer a un comportamiento violento. El grupo también desarrolla la tarea de definir estrategias prácticas para reducir la violencia y criar niños de manera que fiquen claras las circunstancias que faltan a ellos para construir una cultura de paz sensible a los temas de género en relación a la sociedad y sus grandes instituciones como la familia, el sistema educacional, los medios de comunicación de masa y las estructuras políticas, militares y religiosas. En ese texto, así como en otros posteriores, la visión de Connell tiene realmente un papel central. No hay duda de que ese documento ha significado un momento de inflexión en los esfuerzos desarrollados hasta entonces, pero que no encuentran guarida o posibilidad de continuidad dentro del sistema y, por lo tanto, dentro de las acciones y definiciones de las políticas públicas, ¿no? También en el 2000, el PNUD